Bueno, acaba la joda, mi viejo. Che, papá. ¿Podés ir, cachito? Vení, loco, pará, ¿dónde vas? Pará, ¿qué pasó? Vení. Tengo que contarle. Tengo que contarle. ¿Sí, contarme algo? Sentate. Ah, la mierda, preparaste todo, boludo. ¿Qué querés que haga? Sentate, bola. Tengo que decir algo. Como viste que yo estaba saliendo con una amiga y bueno, salí el otro día. Terminó la fiesta, viste, como a las 5 de la mañana. Después fuimos para casa de ella, los padres no estaban. Y bueno, quedó embarazada. Quedó embarazada. ¿Qué qué? Que quedó embarazada. Me estás cargando, boludo. No, en serio. ¿Cómo? ¿Cómo que quedó embarazada, Cristian? Quedó embarazada, en serio. Pero... ¿Vos estás loco? Vos me estás cargando, me estás tomando el pelo, boludo. No. Es 1 de enero, Cristian, estoy con mis amigos brindando, ahí no me rompa las pelotas, boludo. ¿En serio me estás diciendo Estoy esto? contando en serio. Cristian, ¿cuántos años tenés vos ahora? Tengo 15 años. Tenés 15 años, Cristian. ¿La piba qué edad tiene? 15. Bueno, no, me estás tomando el pelo, boludo. Sí. ¿Sí? ¿Me estás tomando el pelo? No estoy tomando pelo. No te ríes, estúpido, ¿en serio me estás hablando? Sí, en serio estoy hablando. ¿Y qué vas a hacer, boludo? ¿En serio? ¿Quién es la piba? Se llama Belén. Belén. ¿Y Belén? ¿Cuál es la Belén? ¿Cuál es la Belén? Esa que va a la iglesia. ¿La que va a la iglesia? ¿La hija de quién es? Del pelado. ¿Del Jorge. pelado grandote Jorge? Sí. Te va a meter una patada en el orto ese, boludo, te va a dejar la zapatilla en el orto marcada así. Que va ¿Vos estás loco? ¿En serio me estás hablando, en boludo? serio estoy hablando, papá. No, está todo bien, boludo, ya te mandaste la cagada, pero ¿qué mierda tenés en la cabeza, boludo? ¿Qué tenés en la cabeza? No, Cristian, en serio, no terminaste de estudiar, repetiste 2 años. ¿Y ahora me venís que quedó embarazada esta piba? Sí. No me arruiné la noche, en serio, decime que una broma en la concha de tu madre porque me rompo todo, boludo. Loco, ¿en serio me estás diciendo? En serio estoy diciendo. ¿Y por qué no te cuidaste? Y bueno, está todo cerrado. Estaba todo cerrado, el culo tenés cerrado, boludo. ¿Vos sabés lo que me estás diciendo? Sí. Y no te rías, estúpido, me haces poner nervioso más loco de lo que estoy ya, boludo. Y bueno, Pero Cristian, tenés 15 años, loco, no. ¿Qué estás pensando, boludo? ¿Vos sabés lo que es traer un hijo al mundo? no, pero... Yo no puedo terminar de criarlo a ustedes, boludo, esta piba, boludo, ¿qué edad tiene la piba? 15 años. 15 años tiene la piba, te arruinaste vos y la vida de la piba esta, boludo. Y bueno, No, y bueno, no. Pajero de mierda, 1000 veces te dije cómo tenías que coger. ya está. Pero te enseñé a coger o no, te enseñé a usar un porro, la puta que te parió, te dije 1000 veces cómo tenías que usarlo. ¿Te dije o no? Sí, me dijiste. ¿Y? Está todo Pero no cerrado. me está todo bien nada, loco. ¿Sabés lo que trae una criatura al mundo? No sé. ¿Vos sabés? Ah, ¿no sabés? Ahora cuando nazca esta criatura, ¿qué le va a dar de comer? ¡Pan! ¿Me estás tomando el pelo? No te rías que una cachetada, en serio te estoy diciendo. En serio estoy diciendo. Pero bueno. No, abuelo las pelotas, no me interesa si voy a ser abuelo o no soy abuelo. Yo no te voy a dejar tirado, bobo. Pero vos te pensás que ponerla. La otra pendeja, claro, se calentó, abrió las piernas y vos tiki. ¿Qué te llegó el Gustavito y no pensaste por lo menos sacala afuera tú, lo tiro afuera? Hubieras pensado eso por lo menos. Por lo menos hubieras pensado eso. No, bueno, eso no, ya está, no, boludo. ¿Cuántas veces te aconsejé? No te enseñé cómo ponerte un porro en la verga, tenés que agarrar, poner el porrito en la cabeza, así, y después sí, chupala. Le hubiera acabado que se entre las piernas, pelotudo de mierda, ¿vos te parece bueno esto? Ahora vos te haces cargo con el padre. Sí. Vos te haces cargo con el padre. ¿Entendés? Y no querés estudiar más, vas a empezar a laburar, y vaya a laburar de peón de cualquier cosa. Bueno, Va a laburar, voy a laburar. pelotudo de mierda que no sabe lavarte el culo y ahora te hace el hombre. No me miré así. ¿Cómo querés que me diga? ¿Cómo me vas a mirar? Mírame con respeto por lo menos me mirá la cara y te está burlando. ¿En serio me estás diciendo, Cristian? En serio. ¿En serio? ¿Sabes lo que es una criatura? Yo te quiero ver cuando nazca la criatura, boludo, 2 o 3 de la mañana. Cuando dicen pañales, comida. ¿Qué le va a dar de comer?
Te reís todavía, pelotudo. Te va a agarrar el pelado ese, te va a dejar una zapataría en el culo. ¿Me escuchaste? Te escuché. Pelotudo, la próxima vez que vayas a coger, usás porro. ¿Eh? Sí. ¿Cuántas veces te lo enseñé? Sí, un montón. ¿Vos te pensás que ponerla, abrir la pierna y que penetrarla nomás? ¿Chuparla? ¿A vos te parece que es jugar? No te rías, pelotudo, no te rías. Tranquilo. No, estoy tranquilo, pelotudo. ¿Sabés qué? De última lo caso, boludo, que lo que mantenete a vos, ahora a tu novia, la criatura que venga, no tengo problema. Pero de última lo caso me hubiera dicho yo, papá, va y te la parte de la novia y la mantengo yo. Y claro, sí, todavía te reí. Esperá, no tiene una cachetada, ¿sabes por qué? No tiene una cachetada porque jamás te levanté la mano. Pedazo de pelotudo, la próxima vez aprendí a coger. O seguí masturbándote como lo hiciste hasta tu último momento. Pelotudo. Pelotudo. Vos y todos tus amiguitos son unos pelotudos. Y voy a brindar, ¿sabés por qué voy a brindar? Porque sos un pelotudo. 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 La próxima vez te vas a cuidar. ¿Sabés que mi vieja? Ahora no decirle. Pa, ¿puede venir? Uy. Cristian, estoy con gente, estoy con unos amigos. ¿Qué me vas a decir ahora, boludo? ¿Que estás arrepentido? Ni se te ocurra decirme que estás arrepentido. La concha de broma, boludo, no seas pelotudo. Ya me iba yo a contar a lo cosas que mi hijo le había puesto y que me iba a decir bueno. No, en serio, ¿me entiendes? Era una broma, sí. Vení, boludo. saludá a la cámara. Acá está. Nah, no sean hijo de puta, eso no lo van a meter en internet ni en pedo. Yo no me hago cargo, era... Sos un hijo de puta. Ay, pero frenar el video por lo menos.